Muy buenos días, queridos alumnos, cadete de primer año de la Escuela de Oficiales de Policía, doctor Justo Arosemena. La materia que vamos a dar a continuación es Legislación Policial uno en su módulo 2. Como docente se encuentra mi persona, el subteniente 49033, Melvin Cortés. En este módulo hablaremos sobre la Constitución Política de la República de Panamá. Entonces, la misma establece de que la Constitución Política de la República de Panamá es el documento fundamental que establece la organización del Estado, un Estado de derechos y deberes que tenemos todos los ciudadanos y el funcionamiento de los poderes políticos dentro de la misma, dentro de este país, de este estado, un estado soberano en todo el territorio. Y esta versión, la versión vigente incluye algunas reformas hasta el 2004. Estos fundamentos dentro de la misma tienen que ver con fundamentos fundamentales, valga la redundancia, en donde vamos a enmarcarlos, primero que todo, el derecho a la vida, la libertad y la seguridad. Estos están consagrados en el artículo 17, que habla sobre la protección de la dignidad humana. Aunado a esto, se establece dentro de la misma el derecho a la educación. El derecho a la educación consagrado en el artículo 90, que habla sobre las garantías del acceso a una educación gratuita y obligatoria. En la República de Panamá, la educación es totalmente gratuita y obligatoria a todos los ciudadanos panameños dentro de esta república. Continuamos con este misma alineación de ideas, el derecho al trabajo que está consagrado en el artículo 64. Específicamente, este establece la protección de las condiciones laborales justas. Y de ahí emana lo que hoy tenemos, lo que es el Código de Trabajo Laboral referente a las mismas. Aún así, dentro de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Nacional de Panamá, hablamos sobre los derechos a la salud. Estos están consagrados en el artículo 105. Establece acceso a servicios de salud y seguridad social. Eh, Todo panameño o toda persona que esté dentro del territorio de Panamá, ya sea nacionales, extranjeros o los que estén en tránsito, debe por constitución el Estado de Panamá, la República de Panamá, darle los servicios de salud y con ello la seguridad social. Por otro lado, dentro de los mismos, podemos establecer también el derecho a la propiedad privada, consagrado en el artículo 47, perdón, que habla sobre la protección de bienes personales y empresariales. Ahí dentro de lo mismo entra lo que se emana, lo que es el código civil, de igual forma lo que es el código agrario, lo que tiene que ver con estos tipos de protecciones personales y empresariales. Continuamos con lo que es la libertad de expresión y prensa. Está consagrado lo que es en el artículo 37, el derecho a manifestarse opiniones sin censura. Hoy en día vemos que dentro de la evolución democrática y republicana del país, hemos evolucionado de un gobierno militar,
un gobierno en donde liderizaba el dictador Manuel Antonio Noriega en su momento. No se respetaba mucho esta libertad de expresión y de prensa, ya que eran repelidos, perseguidos más que todo, ¿verdad? En referente al derecho a manifestarse las opiniones sin censura, de que el gobierno en su momento no los calle. Derecho a la igualdad, consagrado en el artículo 19, que habla específicamente sobre las prohibiciones de discriminación por razones de sexo, raza o religión, etcétera. Gracias a Dios, dentro de este territorio se establece un buen derecho a la dignidad porque se respeta lo que es la raza. ¿Por qué? Porque Panamá nosotros, la ubicación geográfica que tenemos dentro del globo terráqueo, somos un país de tránsito. Y como somos un país de tránsito, hay mezcla de raza, de religiones, ¿verdad? Referente a este tema. Dentro de lo que es la Constitución, tenemos un bloque bastante extenso y habla sobre lo que son los deberes ciudadanos. Yo como panameño tengo derechos, pero de igual forma también tengo esos deberes ciudadanos. Primero que todo está lo que es respetar la Constitución y las leyes como carta magna, la Constitución y las leyes que se emanan dentro de la misma. Este artículo está consagrado en el artículo 17 que hace cumplimiento de las normas para la convivencia social. Nosotros como futuros oficiales glorioso, en esta gloriosa escuela de oficiales, doctor Jutaro Semena, tenemos que estar muy enfocados en la Constitución y más que todo, este artículo es una insignia a lo que nosotros debemos respetar en todo momento, que es el cumplimiento de las normas para la convivencia social. El que no se altere el orden social, no se altere la pacífica convivencia dentro de los mismos. Dentro de esto también se establece lo que es defender la soberanía nacional. Está consagrado eh, por ley en la Constitución, en el artículo 306, en donde habla de la participación en la protección del país. Estamos llamados todos los ciudadanos de la República de Panamá a tomar las armas en un momento dado de que tengamos que defender la soberanía en el país. ¿Ya? Es un derecho, es más que un derecho, es un deber como ciudadano, ¿verdad? Participar en la protección de este país. Contribuir al desarrollo del país, lo vemos dentro del artículo 79 a lo que es el pago de impuestos y apoyos a la economía, ¿verdad? Eh, También tenemos proteger el medio ambiente en el artículo 114, uso responsable de los recursos naturales, ¿verdad? Como Panamá es centro, tenemos una ubicación geográfica estratégica en todos los aspectos económicos, social, y lo vemos enmarcado en los recursos naturales. Tenemos somos un país bañado por dos mares, lo que es el Océano Pacífico y el Océano Atlántico, ¿verdad? Y tenemos una de las variedades de especies de mayor número en América y nosotros como Policía Nacional, como miembros oficiales, futuros oficiales de la fuerza pública, debemos respetar eso y dentro de la misma están lo que son la unidad de ambientalista, la unidad de la Policía del Ambiente. De igual forma, participar en la vida democrática está consagrado en el artículo 131, ejercicio de voto y la participación de elecciones.
Aquí se establece, son los derechos al sufragio que tenemos como tal y al voto. En el caso de la Policía Nacional, en los miembros de la fuerza pública, nosotros somos apolíticos, no por ley, no podemos pertenecer a ningún partido político o afines o participar en concentraciones de partidos políticos en las elecciones. Sin embargo, eh, hay que dejar bastante claro que sí tenemos el derecho a lo que es el voto. Respetar los derechos de los demás en el artículo 32, valga la redundancia, que este artículo tiene bastante similitud con unos anteriores, que es garantizar la convivencia pacífica. Ese uno de los pilares, uno de las fortalezas que nosotros como oficiales de la Policía Nacional debemos de siempre garantizar, preservar y en su momento hacer valer la convivencia pacífica. Por otro lado, tenemos más derechos fundamentales. En los mismos está el derecho a la inviolabilidad del domicilio, consagrado en el artículo 26, que establece de que nadie puede entrar a una residencia sin consentimiento del dueño o sin una orden judicial. Nosotros como servidores públicos, como funcionarios públicos, nosotros por acción o por omisión, a veces pecamos y vamos en contra de las normas, ¿ya? Y nosotros como policía, como futuros oficiales de policía, debemos que estar bien claro en este artículo de que un domicilio es una propiedad privada y es inviolable, pero hace la salvedad que él mismo puede realizar la misma con una orden judicial o a petición de personas en caso de desastre o de igual forma a evitar una desgracia. Ya hablemos una violencia doméstica en flagrancia delito. Entonces, al llamado de auxilio, los miembros de la Policía Nacional pueden ingresar a la misma, ¿verdad? Y posteriormente, mediante el informe presentado ante la autoridad competente, justifica la actuación como miembro de la Policía Nacional para salvaguardar el primer bien tutelado, que es la vida, ¿ya? Eh, por otro lado, dentro de estos mismos derechos fundamentales, tenemos el derecho a la libertad de tránsito, consagrado en el artículo, 27, en donde establece de que los ciudadanos pueden moverse libremente dentro del territorio nacional. Y este tema trae a colación lo que está pasando hoy en día con los cierres de calle, de los manifestantes, de la protesta. Ok, estamos en un país democrático en el cual todos tenemos libre expresión, pero siempre y cuando no afecte a terceros. Porque una vez que tú afectas a terceros, entonces está violando estos fundamentos consagrados en la Constitución, que es el derecho a la libertad y al libre tránsito, ¿verdad? Derecho a la protección de datos personales en el artículo 29, garantía de la privacidad en documentos y comunicaciones. En este caso, toda la documentación que nosotros tenemos y todas las comunicaciones que nosotros realizamos como servidores públicos o como servidores, personas que no trabajan, sino cualquiera persona que no puede ser, es inviolable, aún solamente con autoridad judicial sustentado ante un juez de garantía para realizar un acto de investigación con previo control. ¿Ya? Entonces, dentro de la misma, este derecho a la presunción de inocencia que está
consagrado en el artículo 22. ¿Qué establece este artículo 22? De que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario en un juicio. Una vez nosotros como Policía Nacional, cuando realizamos una aprehensión, ¿verdad? O una detención, dependiendo del caso, automáticamente este derecho le atina al mismo, en donde él tiene, siempre se presume la inocencia hasta que no sea comprobado en un juicio bajo una sentencia, ¿verdad? Dice, derecho a la no discriminación en el artículo 19, prohibición de discriminación por raza, sexo, religión, discapacidad, entre otros. Gracias a Dios, en la evolución de la República de Panamá, en las épocas colonial, sí se había esta figura mucho de lo que era las religiones, por raza, había mucha discriminación, pero con estas evoluciones, después de la descolonización, por decirlo así, y de igualmente con la separación de Panamá de Colombia, y todo eso. Y entonces se consagra dentro de la Constitución esta prohibición a la discriminación dentro de la misma. Más deberes ciudadanos podemos establecer, cumplir las normas de convivencia en el artículo 17, respetar la ley y contribuir al orden social, respetar la propiedad ajena establecido en el artículo 47, que habla sobre no apropiarse de bienes sin su consentimiento, ejercer la solidaridad social dentro del artículo 72, apoyar a los sectores más vulnerables de la sociedad. En este aspecto, Panamá es ratificado por la Convención de los Derechos Humanos, ratificado en varios tratados que tienen que ver con este sector de la sociedad. Dentro de la sociedad hablamos de los derechos humanos universales, de igual forma hablamos del derecho a manifestarse libremente dentro del mismo, todo lo que tiene que ver con la sociedad, los derechos al maltrato a la mujer, los derechos al maltrato al menor, ¿verdad? Dentro de la misma. Por otro lado, también podemos establecer el defender la justicia y la equidad, consagrado en el artículo 32, en donde no permitir abusos ni injusticia contra otros ciudadanos dentro del mismo. Participar en la educación cívica, artículo 90, conocer y difundir los principios constitucionales, las bases por la cual se funda un Estado, un gobierno, una república. En derecho comparado, podemos establecer de que Panamá, en su constitución, está enmarcado en muchos principios, muchas garantías, muchos derechos, muchos deberes como tal. Pero también podemos hablar de otros ejemplos de derechos de otros países, como en Canadá, el derecho a la igualdad y no discriminación garantizado por la Carta Magna Canadiense de Derechos y Libertades. Por otro lado, también tenemos a Noruega, derecho a la igualdad de género y protección de los derechos laborables. A su vez, tenemos el país de Suecia, disculpen, en donde está consagrado el derecho al acceso universal a la educación y la salud. Alemania, país bastante avanzado del primer mundo, trata sobre lo que es la protección de los derechos de las personas con discapacidad y derecho al asilo. El país de Uruguay, podemos extraer dentro de algunos ejemplos de derechos, derecho a las personas LGTB, ¿verdad? Estas personas
por una, ¿cómo podría llamarlo? Eh, Pensamiento distinto o opuesto a lo que debería ser el sexo de estas personas que son homosexuales, que son lesbianas, pero igual forman parte de la sociedad, forman parte de una sociedad, forman parte de un país, de una república y por ende también tienen su derecho y la regulación del aborto, ¿verdad? En muchos países se ha abolido esta práctica irregular de lo que es el aborto y en otros países como Estados Unidos, en algunos estados es un delito, en otros estados sí está permitido, ¿verdad? Como ejemplo, como en derecho comparado, eso es lo que podemos establecer. Y nuestra hermana República de Costa Rica establece lo que es derecho de medio ambiente sano y desarrollo sostenible. Sabemos que el fuerte de las contribuciones o el fuerte de Costa Rica es su medio ambiente. Es un país que está eh, bastante preservado lo que es la flora, la fauna, ¿verdad? Y el derecho sostenible. Caemos en este artículo, que este artículo es esencial. Este artículo 17 de la Constitución de Panamá, establece que las autoridades de la República de Panamá tienen la función de proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos panameños, sin importar de dónde se encuentre y de los extranjeros bajo su jurisdicción. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, como servidores públicos que pertenecemos a los estamentos de seguridad, este artículo es el emblema de nosotros. Proteger la vida ante todo, la honra y los bienes de los ciudadanos. Hablan de los ciudadanos panameños sin importar en dónde se encuentre, ya sea en un país extranjero, eh, eh, pero nosotros tenemos consulados, embajadas que garantizan esos derechos constitucionales en otros países. Y de igual forma, los extranjeros que se encuentran en esta jurisdicción, o sea, en el territorio panameño, y los que están en tránsito. Los que están en tránsito también nosotros tenemos que garantizarles como estamentos de seguridad, como funcionarios públicos, más que todo, estas garantías. Además, deben de garantizar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales, así como cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley. La Carta Magna en todos países del mundo es la ley, ni es la Constitución. Ninguna, y de ahí se derivan todas las leyes. Ninguna ley puede ir en contra de la Constitución, porque en su momento sería inconstitucional. El artículo 17 de la Constitución ha evolucionado a lo largo de las reformas constitucionales para fortalecer la protección de los derechos ciudadanos y la función del Estado en garantizar su cumplimiento. Está la Constitución, están los ciudadanos, están los derechos, están las garantías que le toca a quién, al Estado, garantizarlo al 100% sobre las mismas. Por otro lado, originalmente la Constitución panameña ha pasado por varias versiones en la época colonial, como habíamos tocado en el módulo uno, pero desde la de 1904 que se realiza ya como un país democrático, soberano, ¿verdad? Eh, y como república, hasta la de 1972 que aún así
esta modificación de 1972 se ha modificado nuevamente en distintas ocasiones. Pasamos a explicarla. En la reforma constitucional del 2004 se incorporó un segundo párrafo al artículo 17, estableciendo que los derechos y garantías consagrados en la Constitución deben interpretarse conforme a los tratados internacionales de los derechos humanos ratificados por Panamá. ¿Esto qué refleja? Esto refleja la influencia de la internacionalización de los derechos humanos en el país, ¿verdad? Todo va emanado a principio, garantía, pero la base de todo es los derechos humanos. Este artículo establece que las autoridades tienen la responsabilidad de proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos panameños y extranjeros bajo su jurisdicción, además de asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales. Su evolución ha estado marcada por la necesidad de adaptar la Constitución a los principios democráticos, ¿verdad? Siempre buscando esta parte. Ya los compromisos internacionales en materia de derechos, caemos nuevamente en lo que es los derechos internacionales, en donde Panamá es destinatario de varios convenios, varios tratados que favorecen a la sociedad. Entramos como fuerza pública, continuamos con lo que es la fuerza pública. La fuerza pública de Panamá. ¿Qué es la fuerza pública de Panamá? Entonces podemos establecer que la Fuerza Pública de Panamá es el conjunto de instituciones encargadas de la seguridad, uno, el orden público y la protección de las fronteras y costas del país. Panamá es uno de los pocos países de Latinoamérica que ha abolido su ejército permanente. Esto lo vimos en el módulo uno sobre lo que era la parte histórica de la Policía Nacional, la parte colonial, la parte republicana, 1931, posteriormente a 1968, posteriormente en 1983, y con la desintegración, la desmantelación de las fuerzas de defensa en 1989, el 20 de diciembre, tras lo que es la invasión norteamericana a nuestro país. Este establece uno de los pocos países en América Latina que ha abolido su ejército permanente, manteniendo una fuerza de seguridad con funciones policial y de defensa interna, ¿verdad? Que era lo que en su momento le manifestaba que Panamá estaba considerada como una fuerza policial mixta. ¿Por qué le digo con una fuerza policial mixta? Porque tiene una forma, es una policía nacional civil, pero con formación militares, con una formación castrense que venimos evolucionando de hace varios años, muchos años atrás, pero en una etapa ya democrática y civil. Dentro de lo que es la fuerza pública, entonces podemos hablar de la estructura de la fuerza pública. Entonces podemos decir que la fuerza pública de Panamá está conformada por 5 estamentos de seguridad. Los voy a mencionar. Como primer estamento de seguridad, primera institución de seguridad, tenemos la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Fronteras, lo que es el SENAFRON, Servicio Nacional Aeronaval, que es el SENAM, Servicio Nacional de Migración, y en este especial, eh,
que ha sido uno de los últimos fundados, que es el Servicio de Protección Institucional. Vamos a desglosarlo, las funciones de cada uno dentro de los mismos. La Policía Nacional, encargada de la seguridad ciudadana y del orden público. Servicio Nacional de Frontera, responsable de la vigilancia y protección de la frontera. Servicio Nacional Aeronaval, SENAN, encargado de la seguridad marítima y aérea de nuestro país. Servicio Nacional de Migración, control de migración y regulación de extranjeros en nuestro país, los que se mantienen, los que se regulan y los que están en tránsito. Servicio de Protección Institucional, mejor conocido como SPI. Es una institución de seguridad de instituciones gubernamentales y de protección de altos funcionarios. En este caso, la protección de lo que es el presidente, el vicepresidente, sus ministros, sus directores y todo eso. Bien, para cerrar, vamos a tocar por muy encima lo que es el capítulo 3 de la Constitución de Panamá vigente, que trata sobre el trabajo y abarca los artículos 60 y 79. Este capítulo establece los principios fundamentales del derecho laboral en este país, garantizando condiciones dignas para los trabajadores y regulando las relaciones entre empleados, empleadores y empleados. Dentro de la misma, dentro de la misma se establece lo que es, nace lo que es el código de trabajo, el código laboral, en donde habla sobre lo que las prestaciones y derechos, deberes y prohibiciones que establece este código, ¿verdad? Muchas gracias a todos los que han prestado atención a este módulo. Espero que haya sido de su agrado. He tratado de ser lo más elocuente, lo más sencillo y para que sea comprensible. Y referente a esto, vamos a trabajar como trabajamos el primer módulo, nos vamos a dividir en grupos y para la próxima clase, la próxima semana, entonces vamos a presentar los diferentes grupos y hacer su presentación para ser evaluados. Muchas gracias, este es un placer y un gusto. Nos vemos.